Muy buenos días para todos. Buenos días, Buenos días, profe. profe. Buenos días, muchachos, ¿cómo se encuentran? Bueno, el día de hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión de nuestro calendario académico, sesión número 3. Vamos a estar revisando o socializando una actividad que dejamos la sesión anterior. Pero primero vamos a hacer aquí una pequeña comprobación con el tema de los asistentes y la matrícula. Entonces, Kevin Mateo Cepeda. Presente, profe. Listo, Kevin. Diego Alejandro Báez. Diego no está. Diego Alejandro Popayán. Presente, profe. Buenos días, profesor. Buenos días. Néstor Felipe Orjuela. Presente, profe. Buen día, Néstor. Nicolás Zambrano. Presente, profe. Listo, John. Juan David Garzón. Sí, profe, presente. Buen día, Juan. Adrián Steven Galvis. Buenos días, profe, presente. Buen día, Adrián. Kevin Alejandro Zambrano. Kevin creo que todavía no se ha conectado. Daniel Alfonso Suaza. Daniel tampoco ha llegado. Samir Fernando León. Presente, profe. Y Cristian Camilo Flores. Cristian Camilo tampoco se ha conectado. Listo. ¿Alguna persona que esté conectada y que no lo haya nombrado? Sí, profe, muy buenos días. Soy el que le escribí a Antier por el correo electrónico. Listo, Ángel. Entonces tú no me aparecías en listado, ya mismo te voy a anotar. Muchas gracias, profe. Profe, buenos Regáleme días, su... yo acabo de ingresar. Qué pena. ¿Quién, perdón? Kevin Zambrano, profe. En el teléfono. Kevin, listo, ya te pongo la Gracias. Profe, buenos asistencia. días, con Cristian. Cristian también acabó de entrar. Cristian, regáleme su código de matrícula, por favor. 70624, profe. Listo. Ahora, Jesús, regáleme código de matrícula. 76315, profe. Nombres. ¿Mío? Y Ángel de Jesús Castro Roa. Sí, señor. De Jesús. Roa. Listo.
Muy bien. Entonces, vamos a hacer una pequeña socialización, como les había comentado, de la actividad que dejamos orientada desde la clase pasada. Entonces, vamos por favor con Juan David. Juan David, ¿nos puedes socializar tu actividad? Por favor, presentas pantalla, activas tu cámara y nos socializas tu actividad. Listo, profe, un momento, por favor. Muchachos, una consulta. Cristian, tú que eres el monitor de este grupo. José David Pérez es un estudiante. ¿Él se ha comunicado contigo? No, señor José David, no. Solo Ángel creo que se comunicó conmigo, si no estoy mal. Él es el No, único. pero es que este muchacho José David, yo creo que él no es de este grupo. Sí. Sí, profe, yo me comuniqué con el compañero, con el monitor. ¿Listo? Voy Yo a creo tener que se salió. Al inicio sí había dicho que de pronto no tenía énfasis en pesas, pero entonces yo creo que fue uno de los que se salió. Yo creo que sí, ¿verdad? Sí, profe. Listo. Y tengo por aquí otro caso que sería Juan Pablo Rincón. ¿Saben algo de él? ¿Algún compañero que lo conozca o algo así? Pues, profe, yo lo distingo, pero la verdad no sé si él estará viendo esta materia. Pues si quiere, espere, yo le escribo a él qué me dice. Listo, te agradezco. Listo, profe. ¿Cómo es el nombre? Juan Pablo Rincón, ¿cierto? Juan Pablo Rincón, sí, señor. Listo. Profe Juan Pablo tampoco está, yo no, o sea, no los tengo en la base de datos, entonces no sé si No, será por lo eso, mismo. lo tengo aquí matriculado, pero él nunca ha entrado a clase, ¿no? Entonces no sé, yo creo que no son de este grupo. Sí, porque en la base de datos mía tampoco está, profe. Listo, Cristian, gracias. Listo, Juan David, adelante. Listo, profe. Entonces creo que ahí ya pueden ver mi pantalla, ¿sí? Sí, señor. Bueno, profe, entonces pues yo busqué como un artículo, era como un trabajo de la Universidad Técnica del Norte, entonces pues lo quise comparar, digamos, estos tipos de fuerza que ellos utilizaban, pues ya que lo aplicaban a una población de niños de grado décimo, pero pues específicamente lo hacían con ejercicios de fútbol, ¿sí? Entonces, pues básicamente pues las fuerzas que ellos aplicaban, pues en teoría eran pues las que nosotros conocemos como son la fuerza rápida, la fuerza explosiva y la fuerza reactiva. Entonces, pues no era específicamente como fuerzas dirigidas al fútbol como lo podemos ver acá en la parte de abajo. Entonces, pues hablaba pues básicamente sobre em, como la información de lo que es la fuerza. Entonces, pues la fuerza rápida, entonces tiene que ver con la capacidad del sistema neuromuscular para mover el cuerpo, partes del cuerpo, brazos, piernas u objetos, balones, pesos, jabalina, etcétera. Entonces, pues ahí en ese artículo se usaban que en la fuerza rápida usaban como ejercicio los movimientos o la técnica del skipping. Ya en fuerza explosiva, pues es la capacidad neuromuscular para vencer resistencias con una elevada velocidad de contracción. Entonces ahí usaban pues los circuitos de velocidad y la fuerza reactiva, que pues es la capacidad que identifica el ciclo de estiramiento, acortamiento correspondiente a la sucesión de la fase excéntrica seguida de una concéntrica.
Entonces, pues ya como podemos ver acá, pues en el ejemplo, pues son sencillamente como la fase final, que son pues los estiramientos después de la actividad física. Y Juan David, ¿le puedes poner porfa más zoom a tu pantalla? Listo. por Sí, ahí, yo creo que en 100 o en 80 por ahí estaría bien. Ahí vas bajando. Gracias. listo, profe. Pues ya la otra, pues lo tomé de la revista El Mundo de Entrenamiento, que pues ya hablaba como más específicamente de ese tipo de fuerzas diferentes o como alternativas a las convencionales, que las podemos ver en el fútbol. Entonces está la fuerza de contacto, fuerza de golpeo, fuerza de salto y fuerza de desplazamiento. Entonces, pues en la fuerza de contacto, pues son aquellas acciones que se disputan por un mismo espacio, trayectoria, posición y se dan constantemente en el fútbol, pues protegiendo el balón. Entonces, pues acá podemos ver en la imagen, pues el apoyo del jugador para defender la pelota. Pues en la fuerza de golpeo, pues son todo tipo de acciones que el jugador realiza cuando tiene contacto con el balón, pues ya sean pases, remates o entre otras acciones que vemos ahí realizadas. La fuerza del salto, pues la podemos ver ya sea en ejercicios pliométricos, cuando pues se disputan el balón en el aire o cuando vamos a realizar un trabajo de remate pues con la cabeza. Y pues por último, pues la fuerza de desplazamiento, pues entonces acá el ejemplo pues sería como atacar los espacios, saber eh, aprovechar esas zonas muertas que de pronto el equipo rival nos da y pues poder aprovecharlas, profe. Y ya, pues creo que eso sería todo, profe, la bibliografía. Listo, Juan David. Bien, bien tu trabajo. Regresa un poquito No, espera, no dejas de proyectar. Regresa un poquito en la parte de arriba. Me llama la atención que los dos autores que planteas, sí, planteas dos, ¿verdad? Sí, pues, profe, pues la verdad lo quise hacer así como, digamos, como tratar de socializar que, digamos, los tipos de fuerza que se realizan en el fútbol, pues en teoría no son los mismos a las fuerzas convencionales que se utilizan en otro tipo de deportes. Entonces, Ok. como conocemos fuerza rápida, fuerza explosiva y fuerza reactiva, creo que pues eso es como lo convencional y pues yo considerablemente pues creía que esos eran los únicos tipos de fuerza que se realizaban también en el fútbol. Listo. Pero entonces de pronto para tener en cuenta, Juan David, no es que tu trabajo esté mal, pero sí debemos ya de pronto empezar a trabajar sobre algunos referentes teóricos, porque ahí hablas de la Universidad Técnica del Norte y hablas de Mundo Entrenamiento, ¿verdad? Que Mundo Entrenamiento es un portal web donde se cargan varios artículos científicos, de investigaciones, etcétera, ¿cierto? Sí, señor, sí, profe. Listo, entonces mi sugerencia sería que trataras de buscarlo o asimilarlo de ¿Autores pronto con algún específicos? autor, sí, no sé, por ejemplo, Darío Capa, no sé, tratar de hacer la búsqueda un poco más específica y como tú lo decías, de pronto si no lo encontramos, a veces de pronto la información no está tan explícita comparada con el tema del fútbol, pero sí con los deportes colectivos. Bien, entonces eso Ok, nos puede servir. ¿Listo, listo, Juan profe. David? Listo, Gracias. profe, sí, señor, listo. Vale, vamos con Néstor Felipe. ¿Nos puedes socializar tu actividad, Néstor? Sí, profe, ya les comparto pantalla. ¿Listo? Profe, ¿me puede decir si se logra ver? Creo que está cargando, Néstor. Sí, ya. Bueno, profe, yo lo hice en Excel
Yo pues hice la portada del trabajo y a continuación pues, vamos a ver el cuadro comparativo. Néstor se le está Yo escuchando los con autores que encontré. interferencia. Sí, Néstor, se te está escuchando un poquito entrecortado. No sé si puedas, no sé, ¿estás por manos libres? Si estás por manos libres, tratar de no usarlo o al revés. Sí, profe, es porque pues, no soy el único que está viendo clase hoy. Puede ser que el internet esté fallando. Ok, listo, bueno, dale, tranquilo, adelante. Trataremos de hacerlo lo posible por entenderte. Continúa. Pues, profe, los autores que yo encontré que hablan sobre fuerza máxima, que es una de las fuerzas que se aplican en el deporte de fútbol, son Platonov, Bompa, Weiner, Shelakov, Goma Olivia y colaboradores. Bueno, Platonov es, voy a leer una de las definiciones, vamos a empezar con la de Platonov. Define fuerza máxima como supone las posibilidades máximas que el deportista puede mostrar durante la máxima contracción muscular. Un ejemplo de eso, pues yo puse la foto de Zidane en uno de los mejores goles de la Champions, donde pues se ve esta acción. Los mismos autores, los otros autores que definen fuerza máxima hacen una comparación. Son muy similares a la que propone Platón. Pues empezamos con fuerza-velocidad y la define Platón en el 2001, el cual dice que es la capacidad neuromuscular para movilizar el potencial funcional con el fin de lograr altos índices de fuerza en el tiempo más breve posible. Néstor, ¿le puedes poner un poquito más de zoom a tu pantalla, por favor? Ahí, profe. Listo, adelante. Pues como les decía, Platonov es la capacidad neuromuscular para movilizar el potencial funcional con el fin de lograr altos índices de fuerza en el tiempo más breve posible. Yo lo interpreté como una carrera de velocidad, pues o sea, Kylian Mbappé en una acción de juego como el correr a máxima velocidad en un contraataque. Y seguimos con fuerza-resistencia. Vamos con la definición de Bompa del 2007, el cual define que es la capacidad del músculo para mantener un trabajo durante un tiempo prolongado. Entonces, yo lo interpreté como que los futbolistas tienen que hacer muchas veces durante el partido carreras de velocidad, ya sea en contraataques, de forma ofensiva o de forma defensiva. Y potencia, que la define González Bailey y colaboradores, como la velocidad de ejecución, está estrechamente relacionada con la fuerza. La relación entre ambas aumenta cuanto mayor es la resistencia. Una mayor ampliación de la fuerza puede llevarse a una mejora de la potencia. Esa es similar a la fuerza-velocidad, donde vemos a Erling Haaland haciendo esta acción. Y la fuerza específica, el cual la define Bompa en el 2008, es exclusivamente la fuerza de aquellos músculos prioritarios que participan en el movimiento del deporte propio. Ahí vemos como una, una, una imagen de Lionel Messi, donde se puede ver la fuerza específica que es el patear un balón de fútbol durante un partido. Ya que es como es donde se enfoca más o menos la fuerza en el deporte. Y la fuerza explosiva, que la define como Olivia y colaboradores, es la capacidad de mover el propio cuerpo o instrumentos a una velocidad máxima elevada, a una velocidad elevada.
Es como hacer alguna acción con el balón en, en un movimiento muy corto. Pues la bibliografía y la referencia. Listo, Néstor. Muy, Ok, muy, muy profe. buena actividad, muy completa. Me parece excelente el tema de la utilización de las imágenes y veo que está acompañado con los links o URL para pequeños videos, ¿no? Sí, con el link de la acción del juego de, pues, por O, ejemplo, o es el link de donde para sacaste la jugar. imagen. No, profe, es un video de Son YouTube videos, donde se ¿verdad? muestra la Sí, acción. listo, perfecto. Muy bien, entonces podemos ver de pronto un poco el contraste o la comparación con el trabajo de Juan David, que Juan David utilizó algunos conceptos, pero más generales y de pronto de algunas instituciones, de algún medio digital. Pero entonces, qué bueno ya tener en cuenta, poder identificar quiénes son esos autores que nos hablan, nos plantean, hacen mayores aportes al desarrollo del entrenamiento de la fuerza. Bien, eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque cuando usted ya logra identificar esa situación, pues cuando tenga de pronto alguna consulta, alguna inquietud, quiera revisar algo, estudiarlo, pues ya sabe cuáles son esos referentes teóricos. Néstor, cuéntame. Profe, también, pues yo tengo uno de los libros, no me acuerdo quién lo escribió o quién es el autor como tal, pero es uno de los que está acá. Eh, como autor definía que la fuerza máxima, la fuerza velocidad y la fuerza resistencia son las fuerzas que más involucradas se ven en el deporte de fútbol. Del fútbol. Bien. Sin embargo, ahí tenemos, o bueno, yo por lo menos, eso es muy personal. Yo tengo ahí digamos, mis dudas con el trabajo de la fuerza máxima. ¿Por qué? Porque vamos a ir a ver el concepto de esa fuerza máxima, donde realmente, si realmente es un esfuerzo o una manifestación de la acción de fuerza máxima, o más bien es de fuerza explosiva, o más bien es de un trabajo de potencia. ¿Bien? ¿Listo, Néstor? No es que Ok, esto esté profe. mal, sin embargo, yo no lo veo de esa manera. Para mí el fútbol no es un deporte donde usted tenga que, donde se manifieste la fuerza máxima. No sé si me hago entender con esta aclaración. Les voy a poner un ejemplo. En el levantamiento de pesas o halterofilia, en la acción del arranque o el envión, el deportista debe realizar un máximo esfuerzo mayor a sus límites, ¿cierto? Pero en el fútbol no hay una acción como tal de juego donde se manifieste este tipo de fuerza, ¿cierto? Cierto, profe. ¿Vale? Ahora, eso no quiere decir que yo en el futbolista no trabaje la fuerza máxima. Sí, claro, nosotros la debemos trabajar, la debemos entrenar, porque al trabajar esa fuerza máxima me va a ayudar a desarrollar otras manifestaciones, tal vez como la fuerza rápida, tal vez como la potencia o fuerza velocidad. ¿Listo? Pero eso sí lo debemos tener muy claro, ojalá desde el concepto, porque a veces nos confundimos o no sabemos identificar cuál es la diferencia entre potencia y fuerza explosiva. Entonces, todo eso lo debemos tener claro. Profe, una preguntita, es que por ejemplo en el trabajo mío yo tengo que la fuerza máxima es aquella capaz de generar una carga concreta, la cual puede ser isométrica o dinámica. La Sí. requiere de movimiento siendo el RM de un deportista la máxima contracción voluntaria y dinámica que es capaz de realizar. Ok, listo, bien. Ahí ya empezamos a clasificar con la estática y la dinámica, o sea, un tipo de contracción isométrica y un tipo de contracción ya de pronto excéntrica concéntrica, ¿cierto? Sí, señor. Correcto. ¿Cuál es tu duda como tal, Samir? No, o sea, pues para aclarar, o sea, o sea, lo que estábamos hablando, pues lo que se pronuncia mucho ahí es el RM, que es lo que Ajá. está el profesor hablando. O sea, que ahí puede ser al momento cuando va, pues no sé, yo lo miré así, yo puse una imagen como dos futbolistas entrando en choque.
que muestra el RM es para, o sea, para mí yo lo tomo de esa manera, ¿no? Que es cuando choca, hace su máxima fuerza al momento de chocar con el otro compañero o con el contrario. Puede ser que en esa acción se manifieste algo de fuerza, ¿sí? Sí. En el choque como de medirse de pronto quién, pero no solamente la fuerza, a veces la utilización de la posición del cuerpo hace que esa Para persona ganar le la gane, posición, sí, la ¿sí? posición, sí, señor. Entonces, miren que por eso quise dejar muy claro, no es que la fuerza máxima no se vea en el fútbol y no la tengamos que trabajar, por el contrario, es una de las manifestaciones que hay que trabajar precisamente para eso. Si nosotros no le trabajamos la fuerza máxima a nuestros deportistas, el trabajo de pronto de cuádriceps, de miembros inferiores, pero también de miembros superiores, del tronco, de la zona lumbar, pues cuando vayan a hacer esa famosa carga regular, que es ese choque entre dos jugadores, como tú lo nombras, pues obviamente nuestros jugadores se van a quedar abajo, porque el contrario sí se prepara. Si nosotros no preparamos a los de nosotros, va a pasar eso. Pero por eso en el ejemplo yo decía que esta manifestación de fuerza máxima la podemos evidenciar mayormente de pronto en la halterofilia, ¿no? Que es contra un peso externo y usted tiene que levantar el mayor peso posible y de esa manera, pues bien sea llegar a un primer lugar o ganar una medalla, etcétera. Sí, señor. ¿Listo? Listo, profe. Listo, Samir, vale. Gracias, Néstor. Gracias por compartir tu actividad. De verdad, felicitarte, me pareció muy completa. Está muy buena para entender, para lograr asimilar la información. No sé si, bueno, venga a ver, miramos acá. Entonces, Néstor también entregó en tiempo. No sé, Samir, ¿tú quieres presentar tu actividad? Pues, profe, pues la tengo en el celular y eso no le tengo muy bien el tiro. Ah, ok, no estás... Sí, estoy mirando mi trabajo y por eso estaba, pero toca, o sea, divido pantalla acá y eso, pero entonces... No, pero vamos, sí se puede. Desde el celular se puede. Tú simplemente le das compartir pantalla. Ojalá lo pones en posición horizontal para que veamos la pantalla completa y ahí nos vas hablando. Pero yo lo hago solito y ahí sí ya miro ahorita, profe. Todo bien, yo le participo. Para no equivocarme. Pase otro y ya ahorita hago yo acá el intento solito. O pido un Listo, computador. pues. Todo bien, profe. Bueno, pues vamos con Diego Alejandro Popayán. Vale, profe, ya presento. Listo. Profe, ¿ya se puede ver? Sí, señor. Listo. Aquí está mi trabajo. Fuerzas aplicadas en el fútbol, fuerza de resistencia. Es la capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad media o submáxima durante un periodo prolongado. Expuesto por Gómez Piriquias en el 2015. La fuerza de resistencia se ven en juegos de situaciones reales de juego, perdón. La fuerza explosiva se ve en el momento de un cabezazo, más o menos, en situaciones de balón parado. La potencia son en cambios de ritmo, fuerza máxima en atajadas, fuerza analítica que se produce sin balón con un sistema con o sin material externo con poca movilidad. Fuerza específica se produce con o sin balón, con o sin material externo y trata de reducir los movimientos específicos del juego y la posición de jugadores en el campo. Y la fuerza táctica es aquella que se produce debido al propio juego. ¿Cuánto le queda? Listo, profe. Bien, Diego. Entonces veo que tú trataste de buscar algunos tipos de fuerza. Sí, señor. Tienes referenciado ahí los autores, ¿verdad? Sí, señor, todos son de... Sin embargo, como recomendación te hubiese solicitado o te recomendaría, por ejemplo, fuerza explosiva. ¿Le puedes dar zoom, porfa? Porque no alcanzo a ver bien el autor. Gómez Piriques. Gómez, listo. Piqueras, perfecto. Entonces la idea o lo ideal era que hubieses tratado de buscar en ese mismo tipo de fuerza que este autor plantea, ¿qué otro autor tiene otro concepto, tiene otra definición?
¿sí? Para poder contrastar, Sí, señor. ¿listo? Porque de cierto modo la actividad tenía esa indicación, ¿no? Que era como un cuadro comparativo. Sí, señor. Entonces, para poder comparar tenemos que tener dos perspectivas diferentes o pueden ser similares. Bueno, es válido también. Por ejemplo, Bompa y Weinig lo definen así. Bueno, listo, es válido. Ujú. Tenemos fuerza, resistencia es la primera, fuerza explosiva. La tercera, ¿qué es? Potencia. Potencia, fuerza máxima, fuerza analítica, fuerza específica y fuerza táctica. Con la de hoy serían 17. Fuerza táctica. ¿A qué se refiere esa fuerza táctica? Es aquella que Era se aquella produce. que se produce debido al propio juego. Bueno, ahí habría que de pronto profundizar, porque esa fuerza táctica me queda ahí, hay algunos conceptos que no me quedan muy claros, Sí, señor. ¿vale? Pero bueno, es válido ver esas perspectivas y poderlas de pronto evidenciar con los referentes que utilizaste. En ese trabajo utilizaste más, ¿tienes plasmadas referencias bibliográficas? No, señor. Solamente solamente ¿Y le, aquí con y le normas. hici- y le hiciste algún encabezado o algo así? Esto. Listo. Recuerda, Diego, tener en cuenta un encabezado como una portada. Sí, señor, señor. No necesariamente tiene, hay actividades que sí les dejo como las indicaciones metodológicas, debe llevar portada, introducción. Cuando no, siempre recuerden dejar por lo menos un encabezado. Sí, señor. Entonces, quién lo realiza, el código de matrícula, para qué asignatura, etcétera. Listo, y un nombre de la actividad, Sí, señor. ¿vale? Como recomendación para que lo tengas en cuenta. Listo, profe. Listo, Diego, gracias. Bueno, listo, Samir, ya podemos revisar tu actividad. Pues voy a intentar, profe, a ver qué pasa. Adelante. A ver. Ya está cargando. Sí, señor, Entonces, efectivamente, ahí ya vemos la pantalla. Pero lo que yo te digo, si quieres, abre la actividad y pones el celular de manera, bueno, aunque ahí se ve, de manera vertical, ahí se ve. ahí se ve bien, profe. Pues yo Sí, lo veo señor. mejor. Sí, estamos Listo. viendo fuerza máxima, fuerza analítica, potencia, agosto 2020. Sí, ahí se ve bien. Listo, profe. Entonces, bueno, los tipos de fuerza que yo miré fue fuerza de resistencia, pues hice la explicación y ahí al frente la representación gráfica, como se ve ahí. Es la capacidad de mantener un esfuerzo de intensidad media submáxima durante un periodo prolongado. O sea, puse la imagen que se ve sobre tres deportistas con una banda durante cierto recorrido. O sea, es una imagen que, pues, que para mí se parece a lo de fuerza de resistencia. La otra es fuerza explosiva, que es capacidad de un deportista al generar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo posible y en un momento determinado. ¿Sí me están escuchando, profe, o se fue el internet? Sí, señor, perfecto. Listo, profe. La otra es potencia, que es la relación que existe entre la fuerza y la velocidad o la capacidad de generar altos niveles de fuerza a grandes velocidades que estén en ejecución. Entonces yo puse la del gol, la de pateo, que es la de pegarle el balón, que pues se genera, es la ejecución, la capacidad y la adicionalidad, son los niveles de alta fuerza y de velocidad. Al momento de patear en una jugada rápida o algo, genera los tres. Fuerza máxima, que era el que yo le hablaba, profe, que es aquella capaz de generar una carga concreta, la cual puede ser isométrica o dinámica. La dinámica requiere de movimiento, siendo la LRM de un deportista la máxima contracción voluntaria dinámica que es capaz de realizar. Entonces la otra que encontré fue fuerza analítica, es aquella que se produce sin balón o con cualquier material externo, además de que es de poca movilidad, es aquella que suele realizarse en el gimnasio en las primeras fases de readaptación deportiva. Entonces la otra es fuerza específica, se produce con
o sin balón o sin material externo y se centra en reproducir los movimientos específicos del juego de la posición del juego en el campo. Generalmente se utilizan los días de tensión o en fases más avanzadas de la readaptación. Entonces yo en esa lo miré y esa es la de, o sea, ahí miré varios conos y son momentos de ejecución que se dan dentro del, cuando está en el partido, mejor dicho. Y fuerza táctica es aquella que se produce debido al propio juego. No se utiliza material externo, en este caso se pueden usar las porterías y siempre se utiliza el balón para conseguir las diferentes demandas competitivas. Modificamos los diferentes variables de espacio, número de jugadores y tiempo y juego en las tareas y así se consigue una fuerza orientada a la atención o a la duración. Y pues tengo mis bibliografías, no sé, yo creo que estoy mal todavía en eso, en las referencias y eso, profe. Listo. Sí, Samir, efectivamente, el tema, ve ahí, espera, no cierres, deja ahí un momento la parte de bibliografía. Cuando nosotros plasmamos bibliografía, no puede estar el URL porque eso se refiere más, es como a la ubicación donde se encuentra el material. Eso se puede apoyar como una cibergrafía. Pero lo ideal de la bibliografía es nombre del autor, libro donde lo publicó, la editorial, el año, ¿listo? Tenemos que ser muy, muy, muy juiciosos con este tema de la citación. Listo, profe. ¿Vale? Eso yo mejorar. Tenerlo en cuenta, normas APA, bien, tener en cuenta esas indicaciones. Igual este tipo de actividades es para eso mismo. Muchos aquí pues ya han trabajado conmigo, ya conocen más o menos mi metodología, cómo les exijo el tema de trabajos, pero para hacer la primera, Samir, no está mal, ¿bien? Cosas por mejorar y te vas a dar cuenta que conforme vaya avanzando el curso de la asignatura, pues van a ir mejorando tus actividades también. Para eso es que hacemos este tipo de retroalimentación pequeña para que todos vean más o menos, porque ustedes cargaron el archivo a Moodle, pero no lo pueden ver. Entonces, este espacio lo hacemos para eso, para generar ese tipo de retroalimentación, ver qué hacen mis compañeros, de cierto modo, tomar las buenas referencias y decir, vea, me gustó cómo presentó el trabajo Néstor, no sé, Juan David, voy a tomar en cuenta lo que él hizo porque me gustó cómo le quedó su trabajo. No lo vean como un tema de copiar o que quiero ser como mi compañero, sino tomar las cosas buenas para tenerlas como en cuenta. Sí, para ir cambiando esos errores. Listo, perfecto. Listo, Samir, gracias. Ya puedes dejar de proyectar pantalla. Listo, profe. ¿Ya? Creo que ya. Sí, señor. Listo, profe. Y algo parecido también con lo que le pasó a Diego. Entonces, tratar de tener otra fuente diferente a la primaria o a esa que utilizaron para poder generar el contraste en ese cuadro comparativo. ¿Listo, Samir? Para que lo tengas en cuenta. Bueno, yo creo que iríamos con Adrián Steven. Adrián ya no está con nosotros. Ahí volvió. Adrián, adelante para que nos socialices tu actividad. Vale, profe, ya expongo. Gracias. Ya veo por ahí a Diego Báez, a Daniel. Recuerden que cuando ingresen tarde, muchachos, me tienen que avisar para poderles cambiar el tema de la asistencia. Profe, yo se lo escribí por el... Sí, profe, sino que yo estaba esperando pues a que... Pues a Sí, mí, Diego. Sí, como Diego. estaban en exposición, pues me dio pena como pues... No, está bien. Y yo vi tu mensaje. Y Daniel también me parece muy prudente. Listo. Espero al final. Muy bien, pero solo hacía el comentario para que lo tengan en cuenta. Vale, profe, ¿listo?
señor. Vale. Bueno, igual que mi compañero Juan David, pues yo también tomé referencias de una página web, no de autores. Si quieres, ponle un Cogí poquito más de estas tres zoom. principales. Sí, señor. Escogí estas tres principales, la cual es la fuerza explosiva, que dice que es el tipo de fuerza que se caracteriza por la realización del máximo grado de fuerza posible en el mínimo tiempo posible. Ejemplos de acciones de fuerza explosiva son el chut, los saltos, el saque largo del portero, el arranque, la frenada, los cambios de ritmo. Y esta la saqué de esta página que se llama ANEPS. La fuerza resistencia. Dice, la resistencia en el fútbol es aquella capacidad que permite al jugador soportar tanto física como psicológicamente una carga determinada durante un partido o un entrenamiento, lo cual se realiza durante un periodo de tiempo específico. A una intensidad variable, esta resistencia también le permitirá mantener un nivel ideal de rendimiento tanto en la forma de decisiones, en la toma de decisiones, como en la aplicación de la técnica, además de conseguir la recuperación durante las pausas del juego. Y esta la saqué de una página que se llama Mis Entrenamientos de Fútbol. Y por último, tengo la que es fuerza compensatoria. El entrenamiento de fuerza compensatoria son todas aquellas tareas de fuerza destinadas a buscar la activación y compensar el cuerpo para evitar desequilibrios y descompensaciones producidas por el deporte. En el fútbol, la falta de control neuromuscular en el core, zona central del cuerpo, así como en las caderas, glúteos medios y mayor, son uno de los factores principales a la hora de producir descompensaciones. Esta falta de control neuromuscular, así como la falta de movilidad y rango de movimiento en músculos como recto femoral o tensor de la fascia lata, pueden contribuir a lesiones en la ingle y en las rodillas. Y esta la saqué de esta página. Y acá tengo los links de cada página donde saqué la información, profe. Listo, Adrián, muchas gracias. Entonces, de pronto algunas indicaciones así como las vimos con los demás compañeros. Sería bueno Sí, tener referentes teóricos Sí. un poco más conocidos. No quiere decir que esto esté mal, simplemente usted lo tiene como una referencia y hubiese sido bueno de pronto contrastarla contra un referente teórico, ¿vale? Sí, profe. Sí, señor. Para poder generar el tema del cuadro comparativo. Vale, Sin embargo, pues bueno, tienes ahí las referencias. Ojo con el tema de bibliografía y tienes los enlaces o link más como a la Sí, bibliografía. ¿Listo? Sí, señor. Tenerlo en cuenta. Sí, si uno le da Utilización de imágenes. Sí, me imagino que si le das clic te lleva al lugar. Eso está bien. señor. ¿Bien? Ahí digamos que está bien complementado con ese tema, con las gráficas, colores, bien. ¿Listo, Adrián? Listo, muchachos. Bueno, entonces de esta manera vamos a iniciar con nuestra segunda parte de la clase. No vamos a revisar todas las actividades porque pues se nos va a ir todo el tiempo en ello. Entonces voy a empezarles a compartir pantalla. Por favor, me confirman cuando puedan visualizar el material. Bueno. ¿Me confirman, por favor, cuando puedan ver ya en la pantalla? Listo, profe. Listo, profe. Listo, profe. Perfecto, muchas gracias. Entonces, muchachos, vamos a hacer
a manera de repaso, pero también consolidando la información que vimos la sesión pasada y la que vamos a abordar el día de hoy. Vamos a estar viendo este pequeño resumen que yo les preparé sobre los referentes teóricos que podemos tener en cuenta en nuestros trabajos de consulta, en nuestros trabajos de investigación, en nuestros trabajos de grado, para de pronto los que tengan alguna idea de trabajarlo, con el tema de la bibliografía, dónde encontrar la información y demás. Aquí ya hablamos sobre el tema de la biblioteca digital, ¿sí, cierto? Sí, señor. Sí, profe. Sí, profe, sí, ya. Listo, Cristian, gracias. Profe, pues de mi parte, pues no la he visto, pero de todas maneras creo que están los links de punto a punto, ¿cierto? Para cómo hacerla. Sí, señor. Sí, si no me equivoco, en la sesión, ¿fue en la 1 Número o en la uno. 2, Cristian? En la La 1. semana 1, profe, está el link de la biblioteca de la UCC. Listo, perfecto. Entonces, para que lo tengan en cuenta, es una biblioteca que nos aporta bastante información, que la tenemos a disposición, entonces ya quedan ustedes si la usan y demás. Ah, sí, perfecto. Ahí estaba corroborando si ahí en Moodle ya aparece en el material complementario semana 1. Bueno, entonces, en este pequeño resumen, ¿qué vamos a encontrar? Tenemos ahí, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Tenemos a Platonov, Vladimir Platonov, uno de los autores que varios utilizaron. Tenemos algunos de sus libros donde publica trabajos o conceptos de trabajo de fuerza, de cómo organizarla según la temporada, según la categoría, la edad. Bien. Esto es más para que ustedes lo tengan en cuenta. Tenemos aquí un nuevo autor, Alex Merivivet. También tenemos ahí algún concepto de fuerza, el libro de Fundamentos de Fisiología de la Actividad Física y el Deporte. Encontramos la editorial y el año de publicación. Tenemos aquí a Antonio Vasconcelos Raposo, otro autor que ustedes pueden tener en cuenta. Está con esta información de los periodos favorables para el desarrollo de la fuerza, que es muy interesante. Diferentes tipos de fuerza o sus manifestaciones de la fuerza. Recuerden que cuando hablamos de fuerza, hablamos de la capacidad física, pero cuando hablamos de las manifestaciones de la fuerza, entonces hablamos en esos tipos de fuerza: fuerza máxima, fuerza rápida, fuerza explosiva, resistencia a la fuerza rápida. Eso depende del autor que usted seleccione y que pues tiene esta clasificación. Aquí tenemos a uno de mis referentes. Todos, prácticamente todos los que están en este material pues son mis referentes teóricos, pero los que más utilizo son, por ejemplo, Tudor Bompa, que también nos habla sobre la periodización del entrenamiento de la fuerza, ¿sí? Más adelante vamos a ver este cuadrito en otras diapositivas, donde vamos a ver en qué consiste. Tenemos a González Vadillo, también un especialista en el tema de fuerza, que nos define, nos habla de cómo trabajarla, de cómo clasificarla, qué tipo de manifestaciones en el deporte, etcétera. Bien, y da obviamente unos fundamentos teóricos del entrenamiento de la fuerza. Aquí tenemos a otro profesor, Antonio Becali Garrido. Tuve la oportunidad de conocerlo, es entrenador cubano de deportes de combate. Para los que ya han trabajado conmigo, bueno, los que no habíamos tenido la oportunidad y no saben del tema de mi formación académica, que fue en la Escuela Cubana del Deporte, en la Universidad Manuel Fajardo, donde realicé mis estudios de posgrado, y en la Escuela Internacional de Deporte, donde realicé mi estudio de pregrado. Bien, en el momento que yo me estaba graduando de la maestría en el Fajardo, este profesor Antonio Becali era el rector de la universidad.
en ese momento, ya ahorita ya cambiaron de rector. Bueno, aquí tenemos también a otro, tengo la dicha de haberlo tenido como docente, con mucha experiencia, con más de 45 libros publicados en entrenamiento de fuerza, el doctor Iván Román Suárez. Es el único doctor en segundo grado de la Escuela Cubana del Deporte. Es de verdad una eminencia en el tema del entrenamiento de deporte, de cómo empezar a trabajarla desde niños, quitando de pronto esos mitos que la fuerza no se debe trabajar a tempranas edades. Entonces, él habla sobre todo del cuidado y la dosificación que se debe tener en cuenta para poderla desarrollar. Bien. Maneja bastante, es amplio el tema de las manifestaciones que él contempla, de cómo la fuerza se puede manifestar en el deporte. Aquí, bueno, esta es una foto que él vino a Colombia en el año 2019. Estuvo en la ciudad de Bucaramanga y yo tuve la oportunidad, me encontraba trabajando en esa ciudad también, tuve la oportunidad de reunirme con él y me obsequió su último libro que le sacaron de su biografía. Entonces, pues ahí también como para que lo logren identificar y lo puedan, para el que le interese, lo pueda buscar sus libros. Muy, muy, muy buen profesor. Tenemos aquí de la escuela alemana, ya otro tipo de docentes, Harold Tuneman y Hartmann Jürgen, ¿sí? También nos hablan de tipos de fuerza, de cómo entrenarla. Ya lo que ustedes pueden ver aquí es como esa amplia gama de referentes teóricos que podemos tener, que a veces lo que pasa es que no sabemos dónde buscar, pero ya teniendo de pronto esta guía, ustedes pueden hacer una revisión de los libros, mirar la tabla de contenido, de pronto para que sea más específica esa búsqueda y sepan dónde encontrar la información. Aquí tenemos a Grosser y a Müller también, autores que nos ayudan a entender el desarrollo muscular, caracterizan también la fuerza, todo relacionado pues con el tema del deporte. Jürgen Weineck, también de la escuela alemana. También es muy interesante todo el tema de clasificación que le da a los tipos de fuerza o manifestaciones de la fuerza. También plantea, o es uno de los que defiende también el tema de la fuerza como capacidad física pilar o considerada también como la madre de las capacidades físicas, ¿no? Que a partir de la fuerza podemos empezar a desarrollar las demás. Armando Forteza de la Rosa, el doctor Armando también, docente de la Escuela Cubana del Deporte. Pues también habla sobre, tiene algunos capítulos en sus libros dedicados al tema del entrenamiento de la fuerza y sus manifestaciones. Yuri Verkhoshansky, creo que no lo podemos dejar por fuera. Estoy seguro que dentro de este material se van a quedar algunos por fuera. No quiere decir que sean malos, que los que están aquí son los buenos, no. Lo que pasa es que son muchos. Y de esta manera quería demostrarles que existen muchas fuentes donde podemos buscar la información. Simplemente pues tenemos que sacarle un poco de tiempo y dedicarle a la búsqueda. Yuri Verkhoshansky es de la Escuela Rusa del Deporte, también considerado el padre del método pliométrico. Entonces, él también tiene muchos libros donde habla sobre el desarrollo de este método, de cómo ayuda a mejorar la potencia de miembros tanto inferiores como superiores. Listo, muchachos. Entonces, ese era un pequeño material que les quería compartir, sobre todo de pronto para refrescar algunos referentes teóricos que puedan tener en cuenta de aquí en adelante en sus demás asignaturas. Ya si usted se encuentra trabajando, pues vea dónde puede encontrar información. ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna inquietud con el material que acabamos de ver?
No, profe, de mi parte no. Listo, Néstor, gracias. Perfecto. Entonces vamos a visualizar ahora otro material. En este material vamos a pronto hablar sobre esos tipos de fuerza que dejamos la sesión pasada, que ustedes tuvieron que hacer la consulta y realizar el cuadro comparativo para poderla relacionar con los tipos de fuerza empleados en el fútbol. Bien, pues miren lo importante cuando hablábamos de pronto de fuerza máxima, de fuerza explosiva, lo importante es reconocer en qué tipo de acciones. En el fútbol se presentan muchas situaciones de juego y se manifiesta de diferentes formas la fuerza. Yo, dentro de mi concepto personal, creo que un futbolista, para tener un alto rendimiento, debe tener buenos niveles de resistencia a la fuerza, porque por la duración deben realizar de manera repetitiva muchos gestos, repetirlos, además que están luchando contra un contrario, ¿sí? No solo la resistencia a la fuerza, la fuerza rápida también, la potencia. Es increíble cómo ya después del minuto 80 de un partido, pues tengan que realizar actividades con altos niveles de exigencia de potencia. Entonces, eso es la manera de entrenarlos a esas situaciones o a trabajo sobre fatiga. Bien, entonces vamos con nuestras diapositivas. Vamos a estar hablando sobre los tipos de fuerza. Entonces, las relaciones entre los distintos tipos de fuerza. Aquí en la gráfica podemos... ¿me están escuchando bien y están observando la pantalla bien? Sí, profe. Listo, Ángel, gracias. Bueno, entonces como lo vemos en la imagen, diferentes tipos de fuerza y diferentes tipos como se manifiesta, ¿sí? Ya de pronto desde el punto de vista de la física, del movimiento, la fuerza de gravedad, fuerza de fricción, fuerzas aplicadas, de roce, ¿sí? De fuerza de magnetismo, de tensión, etcétera. Entonces, ya yéndonos al ámbito deportivo, la fuerza máxima, la fuerza rápida y la fuerza resistente son tres expresiones altamente especializadas de la motricidad humana, pero aún así tienen un fundamento común, ¿sí? Entonces, de pronto aquí tenemos en esta imagen el ejemplo de esa fuerza máxima, donde decíamos que ese deportista debe llevar su cuerpo hacia el límite de sus fuerzas, de la existencia de su fuerza. Aquí podemos hablar de esa fuerza rápida en los 100 metros planos, donde pues, Una preguntita. Señor. Para usted, digámoslo, la fuerza máxima que ahorita escuché a los compañeros, ¿podría existir en el fútbol? Sí, claro, es que era lo que les decía, Ángel, no es de que no exista, pero no es una fuerza determinante en el rendimiento del futbolista. Pues, profe, perdón, pues de mi parte, pues digo que una fuerza máxima que se puede trabajaría de pronto en un futbolista, yo creería, como muchos han visto parte de Cristiano, algunos jugadores, que le hace como unos test de la forma de patear, no sé si se podría también de manejarte por esa parte. Puede ser, claro que mira que si vemos el tema del pateo, si vamos a mirar de pronto la intensidad con la que patea, si vamos a medir la velocidad, que eso se puede medir, se relaciona mucho con la potencia, ¿ya? ¿Por qué no es fuerza máxima? Porque es que un gesto de fuerza máxima, tenemos que ir a los conceptos y ver cuánto tiempo o cuántas repeticiones se pueden ejecutar para que sea fuerza máxima. ¿Listo, Ángel? Listo, Entonces, profe, miren, dale, el ejemplo más claro, halterofilia. Ellos llegan, levantan la barra, tienen 3 segundos frente al jurado para ver si es válido el movimiento. En el fútbol son muchos gestos durante mucho tiempo. Por eso les digo que la fuerza máxima es muy difícil ver que se manifieste en un partido de fútbol. Que sí se debe trabajar en los deportistas, en los futbolistas, para que puedan desarrollar otras manifestaciones como la fuerza rápida, la potencia. Fíjense que la potencia esa sí es una manifestación determinante en el fútbol.
¿Listo, Ángel? Listo, profe, gracias, muy amable. Vale. Son dudas Cristian, que quería saber. vale. Cristian, ¿qué pregunta tienes? ¿Qué inquietud? No, profe, pues más inquietud es como, digamos, un poquito aterrizarlo. Lo que dijo el compañero es ese ejemplo. Yo le tenía en mi presentación el tema del pateo de Cristiano Ronaldo. Ujú. Eh, él trabaja mucho la parte de cuádriceps, aunque es un deportista muy completo, pero Sí, al gimnasio le da duro al cuádriceps, fortalecimiento, y utiliza la fuerza máxima en el gimnasio. A lo que el profe ok. dice, creo que no se manifiesta tal la fuerza máxima, digamos, como que en el momento del juego, porque es que son acciones donde uno no, son inesperadas, son acciones de juego en el momento. Entonces, como para Ok, esperar, voy a aplicar esta fuerza máxima en este golpe o en este salto. Realmente el deportista no lo piensa así, pues porque fue entrenada y eso se hace, digamos, como un movimiento o algo automatizado. ok, listo, Cristian, muy válido. Entonces, miren que sí, yo lo que no quiero es que de pronto ustedes o genere de cierto modo una confusión. Ojo, no es que la fuerza máxima no se deba trabajar, sí se trabaja, pero lo que se lleva como tal a la situación real de juego es esa transferencia. ¿A qué le llamamos transferencia? Entonces ustedes nombraban, Cristiano Ronaldo va y hace gimnasio, hace pesas, hace fortalecimiento, repeticiones, pero él transfiere ese trabajo a la potencia. Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores saltando a cabecear, ¿cierto? ¿O me equivoco? Con ese famoso sostenido, tiene tanta potencia en las piernas que puede despegarse del suelo mucho, mucho más que otros jugadores y también obviamente todo es una coordinación entre varias capacidades, porque ahí no solo la fuerza, es también como esa ubicación temporoespacial de poder, el balón que es un agente en movimiento y el poder medir, llegar al momento exacto para poder impactar ese balón, ¿cierto? Entonces miren cómo se conjugan todas las capacidades físicas para poder generar una acción. Estamos hablando del cabeceo. ¿Listo? A la hora de rematar, lo mismo. También hay muchas capacidades físicas ahí implícitas en el movimiento. Puede estar la potencia, la fuerza, puede estar la coordinación neuromuscular, con la regulación en fuerza. ¿Por qué? Porque si le imprime mucha fuerza, el balón se va a ir por arriba del arco. Si le imprime muy poca, pues va a ser muy fácil para el arquero. Entonces miren que todo esto tiene una interdependencia de esas capacidades físicas. Listo, entonces vamos a continuar con nuestro material. Teníamos aquí el ejemplo pues, de fuerza rápida en los 100 metros planos y de fuerza resistencia en algún tipo de trabajo, más que todo un trabajo estático o de fuerza isométrica. Bueno, entonces tenemos aquí algunos aspectos. Una carencia de fuerza máxima limita de forma significativa las expresiones de otras dos formas de fuerza del atleta. Ojo, aquí habla sobre todo de la fuerza máxima. ¿Qué quiere decir con la carencia? Que si no hay un buen desarrollo de esa fuerza máxima, va a limitar el desarrollo de la fuerza rápida o de la fuerza resistencia, ¿vale? Porque esa fuerza resistencia, esa fuerza máxima es la que me va a ayudar a generar las otras, ¿sí? Me va a ayudar a mejorarlas. En cierta manera, este hecho se puede advertir a todos los niveles, aunque resulta más acentuado en los chicos muy jóvenes. ¿Bien? Son algunos aspectos para tener en cuenta. En general, el incremento de fuerza máxima lleva a un aumento de las manifestaciones específicas de fuerza veloz y fuerza resistente. Sin embargo, a lo largo de una carrera deportiva, el progreso de la fuerza máxima, ojo aquí porque está en mayúscula, no va unido a un igual aumento de fuerza resistente o fuerza veloz. ¿Qué quiere decir? Que por más de que usted trabaje la fuerza máxima, usted también debe trabajar de esa manera la fuerza resistencia y hacer como una transferencia de trabajo. Bien, porque no solo con trabajar la fuerza máxima, usted va a ser fuerte y resistente y fuerte y veloz. E incluso se puede producir una reducción de estas manifestaciones específicas si no se modifica el entrenamiento, entonces si no se genera esa transferencia. Cuando les hablo de transferencia, ¿ustedes logran entender el concepto en qué consiste o tienen alguna duda? ¿Sí? ¿Sí me logran entender la terminología de transferencia?
Es un cambio o llevarlos a otra situación. Correcto, sí, Cristian. ¿Alguien de los presentes, alguno no tiene claro esa situación o pueden poner un ejemplo de pronto de esa situación de transferencia en el fútbol? Profe, pues son como esos momentos del juego, la transferencia de ataque-defensa o transferencia de defensa-ataque. No, Kevin, pero o sea, a ver, sí estás diciendo cierto, pero eso es más sobre todo en las acciones de juego, eso son más acciones tácticas de juego, ¿no? Pero hablando de la preparación física, cuando estamos hablando de fuerza, ¿cómo conseguimos esa transferencia? Digamos como la capacidad de realizar diferentes, por decirlo así, gestos técnicos, ¿sí me vamos a entender? Entonces, digamos, podemos empezar con una preparación técnica y transferirla, no sé, a un trabajo táctico o hacer un trabajo de fuerza y Ok, transferirlo a un trabajo técnico. correcto, muy bien, Daniel, sobre todo el segundo ejemplo me gustó más. Estoy haciendo un trabajo de fuerza, muchas veces ustedes tal vez lo han visto, a veces trabajando en el terreno. ¿Qué hacemos? Utilizamos de pronto unas pesas, puede ser una barra, a veces con almohadilla y eso para que no moleste. Y hacemos una transferencia de trabajo coordinativo y que termine con un gesto técnico o con un salto explosivo. Entonces, ¿cómo yo trabajo la fuerza? Diferentes manifestaciones, puede ser de resistencia a la fuerza, de fuerza máxima, de potencia, de fuerza rápida, y luego cómo la transfiero a situaciones reales de juego, donde el jugador deba resolver diferentes situaciones y que sea lo más parecido a situaciones de competencia. ¿Listo? Mucho más clara la información. A eso me refiero cuando hablo de transferencia. Cristian, creo que querías decir algo. No, profe, ya empecé a dar el ejemplo, pero no, ahí, claro. Listo, perfecto. Gracias de todas maneras por la participación, lo mismo a Daniel. Bueno, entonces, tipos de fuerza. Entonces, tenemos la producción de fuerza está basada en las posibilidades de contracciones de la musculatura esquelética. Ya hablábamos sobre los tipos de musculatura, ¿no? O de tipos de músculo. Estos tipos de contracción diferenciados van a dar como resultado los siguientes tipos de fuerza. Entonces, ya relacionamos o interrelacionamos tipos de fuerza con tipos de contracción muscular. Tenemos la fuerza estática. ¿Qué es la fuerza estática? Es aquella que se produce como resultado de una contracción isométrica. Ahí empezamos a rebobinar y a recordar esos conceptos, donde encontramos que la fuerza concéntrica, isométrica, es aquella donde existe una contracción del músculo, pero no hay un cambio en la dimensión del músculo. No hay ni un alargamiento ni un acortamiento. Bien, en la cual se genera un aumento de la tensión en los elementos contráctiles sin detectarse cambio en la longitud de la estructura muscular. Creo que hay una gráfica muy explícita con la información. Tenemos una sentadilla donde levantamos una pierna y la mantenemos sostenida, ¿verdad? Ahí encontramos una contracción isométrica. ¿Qué otro tipo de contracción o acciones encontramos en el fútbol o que la podemos trabajar para para la contracción isométrica? ¿Algún ejemplo? ¿No? ¿No hay más ejemplos? Una sentadilla, una sentadilla sostenida, profe. Sentadilla sostenida. ¿Qué otra? Vamos, muchachos, yo quiero que ustedes también, de cierto modo, interactúen en la clase, porque si no me siento aquí yo solo hablando y no sé si están entendiendo, si lo están asimilando. Pues la manera de interactuar es que ustedes participen. ¿Qué otro ejemplo, Diego Alejandro Báez? Profe, la plancha. Señor Kevin. La plancha. La plancha, muy conocida, ¿verdad? Para trabajar la zona media del cuerpo. Diego, ¿qué otro ejemplo?
Profe, hay un ejercicio que pues yo le digo canoita, que también es isométrico. ¿Cómo es? ¿Cómo es ese ejercicio? A ver. Es un ejercicio en el cual pues tienes que subir los dos pies un poquito más arriba y el tronco y mantener esa posición estática. Pero ¿cómo empieza la posición? Profe, si quiere, pues yo puedo compartir pantalla y se la muestro. Pues sí, claro, la idea es que todos la podamos identificar. Dale, tú puedes compartir pantalla con la mía y al mismo tiempo, no hay problema. La otra vez sería como intentar empujar una pared, intentar hacerle fuerza hacia la pared. Ok, sí, también es válido. Es Sí, esta, profe. Me está viendo en pantalla esta sí, posición. señor. Ah, ok, muy bien. ¿Cómo es que tú le llamas? ¿Canoita? Canoa, profe, sí. Sí, claro, por la forma de la canoa. Sí, señor. Listo, muy bien. Ahí sobre todo trabajamos zona abdominal, ¿no? Sí, sí, profe. Listo, perfecto. Bien, Diego, gracias. Gracias por el ejemplo. Señor. Bueno, continuamos entonces por aquí. Tenemos entonces otro tipo de fuerza que sería la fuerza dinámica. Es aquella que se produce como resultado de una contracción isotónica o isométrica en la cual, ojo con los términos, ¿no? Isotónica que se divide en dos, ¿no? Se genera un aumento de la tensión de los elementos contráctiles y un cambio de la longitud de la estructura muscular. Profe, creo que no está compartiendo pantalla, qué pena. ¿No? Sí, profe. Sí, profe, sí está compartiendo. Ya, ahora sí, ya la vi. Ah, ok, listo. Vale. Listo. Ahora sí, Cristian. Profe, sí, ahora sí, ya. Listo, perfecto. Entonces tenemos en esa dinámica, ya hay unos movimientos más complejos, están los conocidos como el concéntrico, que hay un acortamiento en la longitud de la fibra muscular, el concéntrico, ¿no? El excéntrico, que hay un alargamiento en esa longitud de la fibra muscular, y en el cambio de esas dos fases hay una fase isométrica muy pequeña, muy corta, pero existe. ¿Bien? Entonces, por eso también se le conoce, a algunos autores la definen como tipo de contracción auxotónica y es la más utilizada en los deportes, ojalá colectivos, bien, pero en el deporte en general, que es ese cambio, hay muchos tipos de contracción presentes en una situación o en una situación real de juego. Entonces, tenemos la fuerza en relación a la movilización de resistencias. Si la relación entre la resistencia a vencer y la tensión muscular generada determina ciertas formas de contracción muscular, la movilización de dichas resistencias dará lugar a una serie de parámetros de relación entre carga y la velocidad de ejecución de los movimientos que produce el surgimiento de nuevas formas a clasificar la fuerza. Entonces tenemos algunos ejemplos como fuerza máxima, fuerza explosiva, fuerza rápida, fuerza velocidad y fuerza resistencia. Yo quiero que ustedes me identifiquen cuál es la diferencia entre fuerza explosiva y fuerza rápida. Para ustedes, ¿cuál sería la diferencia o son lo mismo? A ver, ¿quién toma la palabra? Profe, yo creo que es por tiempos, ¿no? Digamos que la fuerza explosiva es unos microsegundos y la fuerza rápida la podemos implementar, yo creo que hasta los 10 segundos, 9 segundos, no sé, hablando en tiempos, pero es por tiempo que se puede clasificar estas dos. Listo, bien, Cristian, me parece muy bien tu interpretación. Sí, Digamos que profe. no ser tan específico con el tiempo, ¿no? Porque la fuerza rápida puede ir más de los 10 segundos. Señor Samir. La fuerza rápida es como más prolongada, ¿no? La fuerza Es más prolongada en tiempo y se relaciona mucho con movimientos cíclicos. Sí, señor. En cambio, la explosiva es más corta en duración, más corta en manifestarse, pero se relaciona con movimientos acíclicos. Por eso, una de los gestos más
específicos donde se manifiesta la fuerza explosiva son los lanzamientos. Lanzamiento de la jabalina, lanzamiento del disco, del martillo, ¿sí? Porque es muy rápido, es explosivo. Además que... De recuperación, ¿no, profe? Señor. Ya ahí en fuerza explosiva tiene que tener tiempo de recuperación. Claro, y eso tiene que ver por el sustrato energético, porque el sustrato energético que utiliza la fuerza explosiva no es el mismo que utiliza la fuerza rápida. Ah, listo, profe. ¿Vale? Listo. Entonces miren que ahí lo vamos teniendo en cuenta, lo vamos identificando de la mejor manera. Vamos a continuar. Entonces tenemos la fuerza y el peso corporal. Entonces, ¿cómo esa relación influye? Si tenemos en cuenta que uno de los factores determinantes de la producción de fuerza en el sujeto es la cantidad de tejido muscular existente para establecer una valoración consecuente de la misma. Esta debe ser analizada en relación directa con el peso corporal total del mismo, ya que a mayor cantidad de miofibrillas musculares, mayor cantidad de fuerza podrá ser generada. Esto tiene que ver sobre todo con la composición, con la parte genética de ese deportista, ¿sí? Porque está comprobado científicamente que a mayor cantidad de miofibrillas musculares, mayor cantidad de fuerza puede ser generada. Entonces, en el reclutamiento de esas fibras musculares, mayor fuerza puede ser generada. Hay estudios donde ya se realizan tipos de biopsias, son algo invasivos y obviamente costosos porque son estudios de laboratorio, para el tema de selección de talentos deportivos. Tengo el conocimiento de artículos que he leído que hacen en Estados Unidos, donde extraen una pequeña parte de la fibra muscular de la persona y logran identificar qué cantidad de miofibrillas o de pronto para qué tipo de deporte va a tener mejor rendimiento, obviamente con un entrenamiento adecuado, ¿sí? Pero miren ya cómo le va ganando esa parte de la identificación de su componente, de su tejido muscular, ¿sí? Entonces, dependiendo la cantidad de fibras que dicen, bueno, sí, él puede ser bueno para deportes de gimnasia, puede ser bueno para deportes de natación, puede ser bueno para deportes de atletismo, de carrera, de lanzamientos, etcétera. Bien, eso también demuestra cómo ha evolucionado y cómo ha avanzado el estudio o la aplicación de las ciencias aplicadas al deporte. Entonces, de esta relación de fuerza y peso surgen los siguientes términos que teníamos: fuerza general, específica, máxima, resistencia muscular, potencia, fuerza absoluta, relativa y reserva de fuerza. Esto más que todo los maneja Tudor Bompa, para el que quiera de pronto o tenga, bueno, ¿qué es eso de fuerza relativa? Entonces lo pueda encontrar en Tudor Bompa, las define cada una cual como un concepto claro para poderlo entender. Les mostraba este cuadro en la material anterior, donde hay una ilustración de la interdependencia entre las capacidades físicas biomotoras. Entonces aquí podemos encontrar las capacidades físicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la coordinación y la flexibilidad, ¿ah? Las básicas. Ahora, cómo ellas se interrelacionan, interactúan entre ellas para poder dar como resultado unas manifestaciones. Entonces aquí encontramos resistencia muscular. Entonces tenemos que hay un componente de fuerza, pero también hay un componente de resistencia para poder llegar a esa resistencia muscular. Creo que es un cuadrito muy completo a manera de resumen para tenerlo en cuenta, para que lo tengan en cuenta. Tenemos la fuerza máxima. Esa fuerza máxima también puede generar potencia, pero potencia también ¿de qué va de la mano? También de pronto con la agilidad, y la agilidad va de la mano con la coordinación. Miren, por ejemplo, la resistencia a la velocidad, que tiene componente de resistencia, pero componente de velocidad también. Resistencia aeróbica, máxima velocidad, coordinación perfecta y rango completo de flexibilidad. Y miren esa movilidad en cuanto al rango de movimiento de las articulaciones y demás. Entonces, aquí podemos, digamos que a manera de conclusión, decir que lo importante
que son todas las capacidades físicas, porque miren, cuando van interactuando, pues me van generando como resultado alguna manifestación. Y lo importante de saber reconocer o identificar en nuestro deporte, en nuestra disciplina deportiva, cuáles son esas capacidades que me van a determinar el rendimiento deportivo. O sea, si yo soy más fuerte, si soy más veloz, si soy más ágil, eso me va a ayudar para que en un partido de fútbol pueda conseguir el objetivo, que sería pues marcar el gol o generarle de cierto modo ayudas significativas a mi equipo para conseguir el resultado positivo. ¿Listo? ¿Algo que quieran decir de este pequeño mapa, de este cuadro? Profe, pues viendo este mapa con relación a lo que usted dice o siempre, digamos, como que plantea y con el autor que nos mencionó, que menciona que la fuerza es la capacidad, digámoslo así, como madre para poder ayudar no, las otras no son tan esenciales, sino que también tienen que ver, pero la fuerza es como la capacidad madre para desarrollar las demás capacidades. De acuerdo a este cuadro, ¿no? Sí, claro, por eso es que la contemplan algunos autores como Yuri Verkhoshansky, como Tudor Bompa, como el doctor Iván Román Suárez. Ellos plantean que a partir de un buen desarrollo de la fuerza se desarrollan las demás capacidades. Pero yo, digamos, yo lo respeto, lo comparto también, pero también digo que las otras también son necesarias. O sea, para mí todas interactúan y todas tienen su funcionalidad. Si yo me dedico mucho al trabajo de la fuerza, pero dejo de lado la coordinación, ahí algo va a salir mal. ¿Bien? Entonces lo importante es buscar un desarrollo armónico entre todas ellas. ¿Alguien que tenga algún otro comentario? Por ejemplo, me gustaría escuchar a John Nicolás. John Nicolás Zambrano, ¿qué comentario tienes de todo lo que hemos venido hablando durante esta sesión de clase? Profe, pues en parte pues de lo que hoy que es mi primer día de la fuerza, yo creo que esa clase es muy buena ya que pues uno tiene que saber qué fuerza y qué conceptos es de cada una, ¿no? Para que uno pues cuando salga uno a la práctica sepa que puede uno hablar sobre las fuerzas. Listo, listo Ángel, bien. Sí, recuerden que esto es como un pequeño repaso, pero también uno se da cuenta debe retomar esta terminología, estos conceptos, porque cuando usted los logra asimilar y los logra exteriorizar de pronto ya en sus situaciones laborales, donde algunos se esté desempeñando, pues eso va a demostrar que usted tiene una buena preparación, tanto teórica, y eso le va a llevar a tener una fundamentación. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos a continuación entonces unos ejemplos de la composición dominante entre las capacidades biomotoras en varias disciplinas deportivas. Entonces tenemos un triángulo donde tenemos la fuerza, la velocidad y la resistencia, ¿vale? Como tres principales, básicas. Y tenemos diferentes modalidades deportivas, por ejemplo en el béisbol. Entonces fíjense que en el centro tenemos como hacia qué tipo de capacidad física predomina su desarrollo para tener un mejor rendimiento. Entonces miren que aquí se inclina más hacia la velocidad con alto componente de fuerza, alejado un poco de la resistencia, pero que también lo necesita. Bien, solo como ver como el predominio que existe en el fútbol americano ya por posición, de pronto un receptor, fútbol americano campista. En el básquetbol, miren que el básquetbol tiende a ser muy equilibrado, ese tema de desarrollo. En la lucha, en el maratón, miren cómo el maratón ya se inclina más hacia la resistencia como capacidad predominante. Carrera de velocidad, remo, miren el levantamiento de pesas tiene un alto componente pues de fuerza,
Eso no quiere decir que no la velocidad y la resistencia también, pero predomina el tema de la fuerza sobre las otras capacidades físicas. ¿Algo que quieran decir de este ejemplo? Profe, en el fútbol, o sea, no vamos a ir el deporte de fútbol, soccer. No, déjame ver si aquí en el otro, porque aquí adelante viene el otro. Pero creo que no está. Como tal, el soccer no está. Pero yo lo relaciono mucho con Diría, este. Yo yo lo diría. relaciono mucho con este, Cristian, con el básquet. Listo, profe, y también en las posiciones puede variar ese triángulo entre esas relaciones. Claro, porque si ya vamos a trabajar de pronto los defensa, el mediocampista, un volante extremo, un delantero, ¿sí? El portero, ¿sí? Ya eso debe variar. Sin embargo, lo ideal es tratar de llegar en este equilibrio, ¿no? Que tengamos buenos niveles de fuerza, también de velocidad y también de resistencia. Eso va a llevar a un resultado exitoso, seguramente. Lo pregunto, profe, porque pues digamos que yo toda mi vida he jugado fútbol y trabajé en fútbol, pero pues como sabe, hasta este semestre tomé el énfasis, digamos, en fútbol, que le comenté al inicio. Sí. Me incliné con la natación, de pronto ahí tengo un poco más claridad, porque no sé cómo ha cambiado eso, sé que el fútbol ha cambiado hoy en día, y tal vez cuando yo lo enseñé y cuando lo practiqué, mm, nos tocaba a todos entrenar casi lo mismo. Ahora me imagino que por posiciones el entrenamiento en algunas ocasiones se vuelve específico por ese tipo de posición o por la ubicación en el campo. Claro, Cristian, y vas a ver que en las próximas clases, cuando empecemos a ver todo el tema de tipos de preparación física, vamos a ver que todo eso ha cambiado, porque hace 10, 15, 20 años se entrenaba de una manera y todo esto ha evolucionado, sobre todo por la evidencia científica. O sea, se ha logrado demostrar que no es necesario hacer otros tipos de trabajo, sino ser más específicos. Listo, profe, sí, porque de Y pronto los compañeros que están en fútbol y tienen por experiencia también y porque trabajan, yo creo, es más fácil. De pronto es para claro. acercarme un poco más a la, a No, la... pero no hay problema, tranquilo, cuando tengas alguna duda, cuando tengas algo, igual este grupo es muy interesante porque ya varios trabajan, en el caso de Diego Báez, de Daniel, de pronto si se me escapa alguno, pero ellos ya trabajan con escuelas, con clubes deportivos y demás, entonces mucha de la información pues ya ellos obviamente la están implementando. Profe, gracias. Listo. Bueno, y aquí ya para ir terminando, tenemos entonces otros ejemplos del hockey sobre hielo, del disco, canoa, gimnasia, patín en carrera. Bien. Y esto sirve también como un ejemplo para usted lograr identificar en su deporte de afinidad, poder identificar cuáles son esa capacidad predominante para usted que le va a llevar a tener un mejor rendimiento en su deporte. Bueno, de esta manera entonces terminamos con la bibliografía. Aquí fue utilizado pues obviamente el libro de periodización de la fuerza de Tudor Bompa y de Fuerza Total de Iván Román Suárez. Así como también este de Renato Manno. Manno de pronto fue uno de los que se me salió de la presentación inicial, pero también es un autor que habla mucho del entrenamiento de la fuerza. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, no sé, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo que no les haya quedado claro? Profe, perdón, profe, el compañero que usted me acaba pues para averiguar, acaba de hablar con él y me dice lo que pasa es que tuvo un inconveniente con la plataforma, lo mismo que a mí me tocó, le están actualizando las materias porque tenía más de 15 materias, entonces está en eso. Ese es el caso de Juan Pablo Rincón, ¿cierto? Sí, sí, ahí me está escribiendo. Sí, señor. ¿Tú me puedes hacer un favor, Ángel? ¿Me regalas el número de él? Listo, ya lo regalo. Pero por lo que yo quiero saber es si él sí va a ver esta materia, esta asignatura. Listo, 302, Sí, 319, sí. 3221.
Listo, Ángel, muchas gracias. Ya yo me comunicaré con él directamente para ver que me aclare esa situación. Listo, profe. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra inquietud, otra pregunta, algo que tengan de pronto para compartir con el grupo? ¿O todo muy claro? No, profe, Profe, está a lo bien. último, ¿será que puedo quitar un poquitico de tiempo? Sí, sí, señor Ángel, con gusto. Señor Samir. Sí, profe, yo igual. No, profe, de Ok, momento claro, claro todo. bueno, listo, muchachos. Entonces, ya nos veríamos la próxima sesión de clase. Ya la próxima sesión de clase vamos a entrar un poco más en materia. Ya vamos a hablar sobre los tipos de preparación física en el fútbol, ¿no? Y también les quería comentar que para más o menos para que se vayan programando, aunque yo les confirmo con el monitor, debe ser sobre la primera o segunda semana de septiembre. Tenemos programado un invitado externo. Él es el profesor Sergio Gutiérrez. Él es, bueno, debutó como futbolista profesional de la posición de portero, de arquero, y ha estado trabajando con varios clubes a nivel nacional como preparador de arqueros en el fútbol colombiano de alto rendimiento, de la Liga A de aquí de Colombia. Listo, entonces lo vamos a tener como invitado, vamos a estar hablando diferentes temáticas para que ustedes de pronto también vayan tomando cosas, de pronto tomando nota, venga, yo quiero preguntarle esto, quiero que él nos hable de eso, cómo se trabaja, cómo se hace, entonces para que lo tengan en cuenta. Igual la fecha yo se las confirmo, yo creo que ya la otra semana podríamos estar confirmando fecha. Bueno. Profe, una pregunta. Señor El Diego. profe Sergio, la primera vez que yo vi clase contigo, ya hablamos con él. ¿El profe sigue en Patriotas o ya para cambio de No, puesto? él estaba en Pasto, estaba en Nariño, estaba en Pasto. Actualmente no está con un equipo vinculado directamente, pero está pues esperando a ver si sale otro con otra vinculación. Él tiene una academia particular de formación de arqueros, o sea, se especializa en porteros en la ciudad de Tunja. Sí, profe, sí, porque eso sí nos lo había comentado. Además de que estaba ahí buscando talentos, etcétera. Pero de verdad, en la clase de entrenamiento el semestre pasado, tú dijiste que también iban a haber invitados, pero creo que no se dio el caso. ¿En la de entrenamiento 3? Sí, ¿O cuál? señor. Sí, señor. Sí, pues estuve al final, ya para el tema de modelos. Pude invitar al profe Leanel Joa y a Marlon López de México. Sí, sí, ya me acordé que él fue La el que nos idea, revisó los trabajos finales. sí, fue algo, digamos, más específico, pero la idea sí es tener otros invitados aquí en las asignaturas. ¿Listo? Y profe, ¿será que después de que hables con Ángel me puedes dar unos minutos también? Sí, claro que sí. Bueno, Vale. muchachos, entonces de esta manera damos por finalizada la sesión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana. Hoy no queda, digamos, una actividad como tal para realizar, más bien para de pronto que sigan refrescando con los contenidos y nos vemos la próxima sesión de clase. Les deseo una feliz tarde. Los que se necesitan quedar para algún comentario, pues nos quedamos al final. Profe, muchas gracias. Feliz Los día. demás se pueden retirar. Bueno, feliz tarde, que Bueno. estén bien. Profe, hasta luego. Hasta luego, profe.